aquí, los van a ver en YouTube. Dios los bendiga. Empezamos un poquito tarde por una serie de cosas que nos pasaron, pero la presencia de Dios está aquí, ¿ven? Es lo importante, es lo que venimos a buscar. ¿Ven? Es como cuando uno va a un restaurante a buscar una buena comida porque tiene un buen antojo y la encuentra. Y la presencia de Dios es más que una necesidad física. ¿Ven? Yo no sé cuántos han tenido como ansiedad y saben que necesitan algo, pero no saben qué es. A veces, como que el Espíritu nuestro nos habla de esa manera, ¿no? Necesitamos al Señor, pero no sabemos cómo buscarlo. Y Dios nos llama a ese ejercicio, a que leamos la palabra y sigamos sus instrucciones para poder encontrarnos. La palabra habla de cómo acercarse al Señor, habla de cómo orar, habla de, en estos días estuve leyendo Cantar de los Cantares, y habla de cómo la tsunamita se desespera por la presencia del esposo, del rey. Y ese anhelo tiene que estar en nuestro espíritu, porque esta historia habla del rey Salomón con una mujer que él quiso mucho, ¿no? Pero sabemos que la Biblia no nos habla solamente de las experiencias de las personas, sino que nos habla de las cosas de Dios, que Dios usa personas como un ejemplo, es otra cosa, ¿no? De hecho, la palabra dice que todas las cosas que se escribieron sobre estos hombres que estuvieron en la Biblia es para que nosotros aprendamos, amén. Y hay momentos donde uno no se halla y es necesario ir a la fuente. La historia de Cantar de los Cantares habla de esa mujer que no se hallaba sin la presencia de su esposo y lo describe de una forma muy preciosa y utiliza comparaciones de la naturaleza, como los perfumes, como las frutas, como sitios muy hermosos, dando referencias del esposo. Y ella comienza a preguntarles a sus compañeras: ¿ustedes han visto a mi amado? Entonces las compañeras comienzan a decir: bueno, ¿y cómo es su amado para ver si lo hemos visto? Descríbanos a su amado, porque ella estaba enamoradísima de su amado. Entonces ella comienza a decir: mi amado es así, comienza a hablar de cosas muy lindas de su amado. Pero entonces yo meditaba un poco en esto que estaba leyendo y decía: es una mujer que está enamoradísima y no se halla sin esa persona, sin ese rey. Así debería estar la iglesia con Cristo, porque de este libro, que es muy corto, habla de la relación que tiene que haber entre el esposo y la esposa, ¿no? Entre el amado y la amada. Y si nosotros vamos a la aplicación de eso en nuestras vidas, hay muchas falencias, amén. A veces establecemos muchas prioridades antes que ese anhelo de tener la presencia de Dios, del amado. Nos conformamos al mundo, ¿no? Ponemos nuestras condiciones. A mí no me parece, a mí no me gusta. Deberían acomodarse a mi horario, deberían acomodarse a mis necesidades. Yo les hago una pregunta: ¿el Señor Jesús vino a satisfacer de esa manera a las personas? A decirle: bueno, Pedrito, pues yo sé que usted es como malgeniado y que no le gustan muchas cosas. Listo, bueno, yo voy a tratar de entenderlo y de darle lo que usted necesita. ¿Es así la palabra de Dios? ¿Es así el Señor Jesucristo? Yo que ya estaba hablando de, cuando uno lee la palabra, por ninguna parte dice: y el Señor le pidió el favor a Pedro, o le pidió el favor a Juan. No, el Señor daba las órdenes a los que habían creído en Él. ¿Amén? En algunas ocasiones dice la Biblia, bueno, cuando el Señor estaba haciendo el llamamiento a Pedro, le dice que Él le rogó a Pedro que separara la barca de la orilla. Pero cuando Pedro fue un hombre que creyó en el Señor, ya nada de favores. La vida de un hombre que cree en Dios debe ser una vida de instrucción y de acatamiento de la instrucción. Y eso no quiere decir que Dios no sea un Dios de amor. Antes, por el contrario, Dios le da instrucciones a uno. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que Dios le da instrucciones a nosotros? Para dar una formación a
nuestro espíritu, a nuestra alma, y que seamos salvos. Porque el centro de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, es el mensaje de salvación, ¿no? La palabra habla del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación a los que creen. Pues las instrucciones que Dios nos da a nosotros es porque Él ama nuestras almas y quiere que actuemos como hijos. Amén. Pues que Dios nos hable fuerte es una bendición. De eso lo habla la palabra, ¿no? ¿Cómo es que dice ese versículo, Alex? Que justo me reprenda, será falsa. Exactamente. Que el justo me reprenda. Bueno, hay muchas personas que son justas cuando tienen lo de Dios en su corazón. Pero cuando habla del justo, habla del Señor. Que el Señor nos reprenda, que el Señor nos dé órdenes, que nos dé directrices para nuestra vida, es una bendición. Amén. Hay mucha gente que viene a las iglesias y cuando Dios habla una instrucción fuerte, la gente sale corriendo. Porque no lo ve como una bendición, sino como una oposición a lo que su carne desea, a lo que su espíritu desea. Entonces muchos anteponemos nuestros principios, nuestras prioridades, y no nos acomodamos al río de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo algunas veces he sentido que mi carne se rebela contra las cosas de Dios. Y viene a mi mente un versículo que dice que los hijos de Dios son como el viento. No saben de dónde vienen ni a dónde van. Entonces yo no sé quién ha tenido ese momento de intimidad donde el Espíritu Santo lo toma y como que lo bese, como que lo mueve. Y en nosotros comienza a haber una disposición. Tiene que haber una disposición para dejar al Espíritu Santo hacer lo que Él quiera. Amén. Esa sería la vida de un hombre y una mujer de Dios. Dejar que el Espíritu lo lleve, dejar que el Espíritu hable. A mí me ha pasado que algunas veces me pongo a estudiar la palabra y a buscar el mensaje que Dios quiere dar. Y uno comienza a buscar versículos y versículos que hablen todo sobre el tema que uno tiene en mente. Y luego es como si uno quisiera más bien hacer la predicación con lo que uno quiere, con lo que se acomoda al tema. Pero las veces que digo, no, ¿para qué tanto versículo? Se pone una habilidad de versículos acá y como que se desvía el mensaje, ¿no? Entonces las veces que yo he dicho, va a dejar que el Espíritu Santo hable porque ese es el derecho de esto, ¿no? Es cuando mejor ha fluido el asunto, es cuando mejor ha fluido el tema. Cuando uno le da la libertad al Espíritu Santo, que Él haga las cosas porque estamos hablando de Dios, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que hablar? Pues Dios. Cuando eso no pasa, la iglesia cae en muchos errores, ¿no? ¿En qué se ha visto involucrada la iglesia? En política, en negocios raros, en codicias. ¿Cuántas iglesias dicen, bueno, Dios le quiere dar, Dios le va a dar? ¿Cuántas iglesias están en ese asunto de la profecía? Amén. Ay, yo voy a esa iglesia porque allá me dicen que lo que yo quiero, pues, quiero tener carros, casas, viajar, hacer. Y esas iglesias se ven así de gente. Amén. Pero donde se dice la verdad, los que vienen a escuchar la verdad son pocos. Y eso, hermanos, va acorde a lo que dice la palabra de Dios. Que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Amén. De eso se trata esto, ¿no? Y en estos tiempos vamos a ver muchas de estas cosas. Yo meditaba un poco sobre. Yo también estuve en Orales algún tiempo, ¿no? Y los pastores hablaban, el pastor Pablito hablaba de que en estos tiempos la iglesia se desaparece, ¿no? Tiempos decembrinos. Y en enero la iglesia se desaparece, todos se van. Y los que regresan son unos pocos. Porque vamos persiguiendo lo que el mundo va persiguiendo, ¿amén? ¿Qué se ven en estas fechas? Fiestas, celebraciones, comida exageradamente, trago todo el que quiera, viajes todos los que quieran, y es una satisfacción a la carne, ¿amén? Y no podemos decir que no, porque yo puedo decir que yo participé exageradamente de las fiestas, 2, 3, 4 días tomando, asados, baile. Eso es lo que pasa, ¿no? Le da una prioridad al mundo, le da una rienda suelta a la carne.
Decía, creo que me parece que era Pablito el que decía, en estas fechas la gente le da vacaciones a la carne. Amén. Entonces, miramos que cada uno tiene sus prioridades, cada uno tiene su forma de pensar y de ver la vida. Pero volviendo a la introducción, ¿será que el Señor respetaba sus prioridades, las prioridades de Pedro, de Juan, las prioridades de los fariseos? El Señor vino a romper todas estas cosas. Y algunos dirán, no, pero el Señor no quiere que yo la pase bueno, no quiere que disfrute de lo que me ha dado. No, más bien la visión en las cosas de Dios es otra. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios quiere bendecirnos en todo, prosperarnos en todo, así como prospera nuestra alma. Amén. Yo en estos meses, cuando Dios le habla a uno, lo pone a meditar mucho sobre lo que uno hace y sobre lo que hacen las personas. Entonces, mirando este asunto, ya uno comienza a ver las cosas que pasan diariamente y las relaciona con lo que Dios quiere hablar. No todo el que coge un carro sabe manejar. No todo el que coge una moto sabe conducir una moto. Así también son las cosas en Dios. No todo el que tiene dinero es bendecido. Amén. Porque el dinero puede llevarlo a hacerlo perder. Y la Biblia habla de eso en cuanto que uno no debe afanarse por hacerse rico, porque puede caer en tentación y lazo del diablo. ¿Ven? Imagínense ustedes, analizando la palabra así, el dinero de muchas personas puede ser el lazo del diablo, ¿no lo dice la palabra? Un narcotraficante que está atado a esos lazos y está sujeto a lo que su carne le hable. La palabra de Dios dice que nosotros antes anduvimos en los pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué hace un narcotraficante o un traqueto de estos? Hacer la voluntad de sus pensamientos. Y si tiene plata la puede hacer con más libertad, con más poder, ¿no? Yo no sé ustedes cuántas veces han visto películas y estas cosas. Y aquí en Colombia, las excentricidades que se le ocurren a un tipo de estos. Llegar y comprarle un caballo blanco a la isla y clavarle un cacho acá y decir que es un unicornio. ¿A qué horas hubo una raza de unicornios aquí en la tierra? Cosas locas que salen de la mente de los hombres, del corazón de los hombres. Amén. Entonces, lo que Dios nos invita hoy es a analizar las prioridades que tenemos nosotros. Y cuando Dios habla, le habla principalmente a su iglesia, ¿no? Por eso estamos aquí nosotros, porque queremos que Dios nos hable. Yo meditaba y siempre la oración, antes de alistar un mensaje o cualquier cosa que Dios quiera hablar, es: Señor, ¿cuál es el mensaje que necesita la iglesia? ¿Cuál es la palabra que necesitamos nosotros como iglesia? ¿Que necesitamos plata? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá podemos alzar la mano y decir: sí, necesitamos plata. Así no la necesitemos, porque a veces eso está en el corazón. ¿Necesitamos salud? Sí, claro, necesitamos que Dios nos ame. Pero el que sabe qué necesitamos antes de que nosotros abramos la boca y se lo pidamos es Dios. Ahora, esa es la oración que yo hago cada vez que me toca alistar una predicación. Y quiero que les diga, se siente presión. Se siente presión porque tiene que venir lo de Dios, no lo mío. Y no es fácil alistar un mensaje, tiene que haber oración, adoración. Y lo que decía el pastor el viernes, tiene que existir en mi vida autoridad. El Señor decía, la palabra dice que el Señor enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces decía el pastor: ¿qué tal yo diciéndole a ustedes que la vacuna del COVID es buenísima y lo cuida uno y yo no aplicármela? ¿Me entienden? Yo no viví las cosas de Dios. Yo a veces me pongo a pensar en mi vida, analizar en mi vida y digo: ¿qué es lo que quiere Dios? A veces uno dice: ¿qué es lo que quiere Dios? Pero ¿qué quiero yo? Lo que quiere Dios acomoda lo mío. O más bien, el orden de Dios debería ser: yo debo acomodarme a lo que Dios quiere. Cuando nuestra vida toma ese orden, comienzan a haber choques con todo el mundo, con todas las personas, conmigo mismo. Porque el mundo me ha metido a mí en la cabeza comerme el mundo y gobernar el mundo y conquistar el mundo. Y la palabra de Dios me dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces eso me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo.
Estoy en medio de un zarandeo donde yo tengo que decidir qué escojo. Y si en mi corazón está la prioridad es Dios, tengo que decirle al mundo que no, ¿cierto? Como también mucha gente está en la iglesia y dice, Dios es precioso, Dios es lindo, Dios es bueno. Pero yo no puedo dejar el mundo porque lo amo. Amo la rumba, amo que me admiren, me complazco en muchas cosas del mundo. Entonces dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Amén? Y eso se ve abundantemente en estas fechas. La gente se olvida de Dios. La gente deja de amar la salvación. Dejan al Señor en visto, como lo dirían ahora. Y la Biblia me habla a mí del cuidado que tengo que tener para no perder la salvación. Amén. El pastor Mauricio predicaba que día y decía, bueno, ¿qué tal que usted esté fornicando y en medio de la fornicación se muera? ¿A dónde se va a ir usted que tiene conocimiento de Dios? Y la Biblia dice, bueno, el que ha tenido conocimiento de Dios lleva doble condenación. Imagínense cómo es delicado el asunto, y a veces uno no lo ve así, ¿no? Porque la carne jala, porque la carne pide, porque tal vez yo estoy juicioso en la iglesia, pero mi vecino hizo una parranda y yo el día anterior me deleitaba en la parranda y en comer y en fumar y en tomar y en bailar y en hablar cosas verdes, cosas destructivas y en meterme con la mujer del vecino y todas esas cosas que el mundo hace. Yo ayer me asomé a la ventana y mis pelados estaban en la tienda con mi sobrino. Una pelea ahí en la calle, se madrearon hasta donde nomás dos tipos de dos carros. Y ya lo he visto 2 veces ahí frente de la casa. Digo, el mundo anda en todas estas cosas y ese es el fruto. ¿Qué dice la palabra en cuanto a los que se embriagan con vino? Que hay disolución, hay pelea. Ese es el fruto de todas estas cosas. Y la palabra me dice a mí que la voluntad de Dios es la santificación de nuestras almas. ¿Ven? Entonces estamos en medio de 2 bandos. Y aquí en Colombia, cuando la población civil está en medio de 2 bandos, lleva el bulto. Lleva el bulto. No se sabe de dónde vienen las balas, pero hay heridos. Amén. Y que no queriendo decir que Dios nos quiere matar, no, más bien sino que las palabras que Dios envía, cuando nosotros estamos en medio de esos bandos, son dolorosas. ¿Cuántos se han dolido de pecar y que venga la palabra de Dios redarguyéndolos? Es doloroso que uno, la embarré, Señor, y venga el profeta a decir, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Es doloroso uno fallarle a Dios, y que venga la verdad, y el diablo se la rastrea en la cara, vea, la palabra de Dios dice esto, usted es un faltón. Es doloroso. Entonces lo que Dios quiere es que no estemos en medio de los 2 bandos. De hecho, la palabra de Dios dice que el que es tibio es más desagradable a Dios. Amén. Entonces, lo que Dios quiere hablar en cuanto a eso, y digamos que la gente a veces toma las cosas de Dios como temporales, ¿no? En Halloween se habla de que a Dios no le gusta el Halloween, no debemos participar de esas cosas. Ahorita en diciembre, alguna gente tomará el tema de la Navidad para decir que a Dios no le agradan esas cosas. Pero lo bueno en cuanto a esto es mirar la profundidad de la palabra de Dios. Porque no solamente esas fechas, sino todo el tiempo, ¿no? No podemos tomar la palabra de Dios por temporadas. Debería ser lo que uno come todos los días, ¿no? Entonces vamos a la palabra primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Santiago, mejor me cansas algo ahí. Que no. No, en el capítulo 5. Sí, señor. Versículo 1. Dice aquí, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia que, si ustedes leen las 2 cartas, era una iglesia muy ejemplar.
Pero en las iglesias ejemplares pasaban muchas cosas en las cuales Dios tenía que traer orden, ¿no? Traer su mensaje para ordenar las instrucciones para que todo funcionara bien. Y yo me pongo a pensar, es obvio, en la vida de uno ha faltado mucha disciplina. Entonces, donde hay instrucción, pues hay disciplina. Y donde hay disciplina, se alcanzan los logros, ¿no? De eso hablaba el pastor el viernes pasado. Cuando usted es un hombre disciplinado, logra alcanzar las bendiciones de Dios, logra retener la unción de Dios. Entonces, el Pablo traía la instrucción de parte del Señor a la iglesia. Y en este tema, unos versículos antes hay un título que dice la venida del Señor. Y yo analizaba estas cosas y la palabra da muchas señales de la venida del Señor, ¿no? El apóstol y el Señor Jesús aclaran que el tiempo no lo sabe nadie, solamente el Padre. Y yo asumo en mi forma de pensar que el Señor Jesucristo lo sabe, pero tal vez Dios no le permite porque, pues, ¿qué diríamos nosotros? Bueno, si el Señor viene mañana, mucha gente se diría, no, van a estar para mañana, para la venida del Señor. ¿Y qué mérito habría en esto, no? ¿Qué mérito habría en tener fe de un día para otro? No sería algo lógico, ¿no? No habría un ejercicio, no habría una sinceridad de parte nuestra de decir, voy a vivir una vida que le agrade a Dios. Amén. Si dijera, bueno, el Señor viene en 8 días, más de uno se alistaría. Pero yo creo que en esos 8 días, más de uno de los que iría, no alistar, fallaría. Porque no es cuestión de nuestra carne ni no es de nuestra voluntad, ¿no? La palabra de Dios dice que los hijos nacidos de Dios no son nacidos según la voluntad de la carne, sino del Espíritu. Entonces, si el Señor viniera mañana, mucha gente diría, no, ya no van a alistar, echar camándula toda la noche. Y las cosas de Dios no son así, ¿no? Tienen que ser real y tienen que ser probadas las cosas, ¿ven? Como cuando usted va y compra un electrodoméstico y van y se lo ensayan para que usted se dé cuenta si está bueno, ¿no? Hay un sitio, creo que ahora han quitado mucho eso, ¿no? Donde usted compra un electrodoméstico y va a un lugar del mismo sitio y se lo ensayan, se lo prenden, le dan las instrucciones de cómo usarlo. Así es el Señor. La palabra de Dios dice que Él prueba la mente y el corazón. El Señor llevó a Israel por medio del desierto para probar qué había en el corazón de Israel. Amén. Entonces dice que la venida del Señor va a ser como un ladrón en la noche, que no va a avisar, no va a haber un anunciamiento de decir, bueno, el Señor está aquí. Amén. Y el Señor habla de la palabra y describe esa venida de Él en muchas partes, ¿no? Nos habla de las vírgenes. Ellas se cabecearon y durmieron. A pesar de que en un momento estaban velando, vino el momento del sueño. Pero las que sabían que tenían que estar preparadas, alistaron su depósito aparte. ¿Ven? Yo me pongo a pensar, ¿cómo sería en la antigüedad esto? Oye, no se sale y compra un tarro hermético, un termo de esos bien bonitos, de esos que dicen, estuve en San Andrés y le traje un termo a tal o a tal persona. Hay cosas bien bonitas ahora, pero en ese tiempo, ¿qué? No había fundidoras de plástico, ni de vidrio, ni nada de esas cosas. El termo o el envase donde ellas cargaban esas cosas era de barro. Amén. La tecnología de su tiempo. Imagínense ustedes el cuidado que tenían que tener estas 5 vírgenes para que no se les regara su aceite. El proceso de esos tarritos era hacer una vasijita de barro y le echaban cera, ¿no? Para que no se filtrara el aceite. Yo me compré una loción, no es para hacer promoción aquí a María Paula, pero es muy rica así. Pero a veces como que se filtra el perfume, ¿no? Imaginen que tenemos esa tecnología para hacer esos tapos herméticos y todo eso, y se trata de filtrar el perfume y de salirse. Imaginen el cuidado
de estas mujeres para que no se les regara su aceite. Amén. La pericia, yo no sé, en una bolsa bien sellada, yo lo estaría revisando seguido para ver si se está bajando el nivel. Eso me habla de cuidado de la preocupación que ellas tenían, del pensar que ellas tenían en que si se derramaba ese aceite, no tenía su lámpara encendida para el momento que ellas estaban esperando, el momento que ellas anhelaban. Amén. Era algo muy especial, era algo muy anhelado de parte de ellas. Estar preparadas para el encuentro con el esposo. Y eso me lleva otra vez a cantar de los cantares. ¿Cuántos de ustedes han tenido aquí momentos con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús? Momentos preciosos de comunión, de adoración, de intimidad. Y uno dice, esa intimidad tan rara, porque intimidad es cuando uno está solo con una persona, pero aquí vemos muchas personas. Pero el Señor quiere que nos conectemos en esa intimidad. Amén. Por eso la molestia de pronto del Señor, que lleguemos a este lugar y nos sentemos aquí, y esperando que otro haga, esperando que otro ore, esperando que otro ponga la música que uno quiere escuchar. Amén. No sería venir a complacer al Señor, sino venir a complacernos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que el que trabaja recibe salario. Amén. Entonces es eso, trabajar para el Señor. Y eso hacía esta mujer, trabajar esas 5 mujeres. El oficio de ellas y el afán de ellas era tener todo listo para el encuentro, para ese encuentro con el Señor. ¿Amén? Eso hacía la tsunamita. Se salió por allá a buscar al Señor. Dice que los guardas de los muros la cogieron y la golpearon y le quitaron sus vestidos. Pero ella seguía con su deseo de encontrar a su amado. Y lo buscó hasta que lo encontró. Y dice, cantando los cantares, que ella lo agarró y no lo dejó ir. Eso me hace acordar de Jacob, cuando agarró al Señor y no lo soltó hasta que lo bendiera. Esa prioridad habla de una iglesia que ama al Señor, que ama los momentos de intimidad con el Señor. Y una iglesia que ama al Señor tiene que estar pensando en lo que dice aquí la palabra, en la venida del Señor. Amén. A veces uno mira el mundo y el mundo lo quiere devorar a uno. Lo que pasó en Egipto con Israel. Vino el hombre que Dios había mandado trayendo un mensaje de libertad. El Señor los va a llevar a una tierra espectacular, muchachos. Cuando vino ese mensaje, se levantó Faraón a ponerles más cargas, más ocupaciones, a distraerlos del mensaje, a azotarlos más duro. Amén. Yo estaba escuchando anoche la predicación del viernes del pastor Antonio, no sé quién la escuchó. Y él hablaba de que Dios ya había dado la orden para que salieran de Egipto. Dios le dijo a Faraón, deje ir a mi pueblo, déjelo ir. Y habla del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero mis prioridades, mis deseos no pueden hacer que el plan de Dios se dañe en mí. ¿Amén? Dios tiene un plan. Dios ha dado las órdenes. Dios ha dado las instrucciones. Dios ha dado la provisión. Amén. El hecho de que estemos hoy acá es que Dios quiso acomodar un lugar donde todos tengamos. Amén. Yo sé que a muchos se les dificultan los horarios, la distancia, pero Dios está mirando a ver quién se esfuerza. El reino de Dios consiste en esfuerzo. Amén. Esforzados por entrar por la puerta estrecha. Dios está mirando quién se esfuerza, quién está atento. Amén. Entonces, mirando estas cosas, estas prioridades que cada uno de nosotros tenemos, tal vez hay unas que son válidas, que el Señor las respete, ¿no? De hecho, el Señor respeta que la gente tome decisiones que lo separan de la iglesia, de Dios. Yo digo que Dios sí puede hacer, pero ¿en qué consistiría que usted ame a Dios? ¿Obligarlo? ¿O que usted voluntariamente diga, Él dio su vida por mí, se merece todo o no? Se merece que usted venga y lo adore.
Se merecen que usted considere sus caminos y los cambie para agradarlo a Él. Amén. Amén. Pero vamos a la lectura. El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses de 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Digo, leyendo este pedacito me pongo a pensar en esas películas de suspenso, ¿no? Como que uno sabe que va a pasar algo, pero le meten su suspenso y su música para que usted se emocione. Y a veces usted ha visto una película 10 veces, pero usted vuelve y cae como en la misma situación, ¿no? El suspenso, como la música de Tiburón. Ya sabe que el tiburón ya va a comer el que se metió ahí en el agua. Pero eso crea en usted como ese suspenso. Es como si Dios le metiera el interés al asunto. Vamos a ver quién se emociona con mi venida, ¿no? El Señor Jesús le dijo a los discípulos: bueno, yo voy y vuelvo por ustedes. Y le está hablando a nosotros. Y Él dice: si ustedes me amaran a mí, se regocijarían, porque es que yo voy al Padre. Amén. ¿Están pensando en ustedes o están pensando en el reino de Dios? Yo me voy al Padre y me voy a alistar la morada para ustedes. A mí me ha emocionado un poco este asunto de saber cómo son las moradas que el Señor nos está preparando, saber cómo es el cielo. Pero me emociona mucho por direccionar mi vida hacia eso, ¿me entiende? Porque algunos dirán: ah, no, si el Señor está en el cielo y el que se mueve se va para el cielo. Pero ¿cómo es el asunto? Me acuerdo del pastor Antonio cuando decía que él era preguntón con el Señor. Bueno, nos vamos para el cielo, pero ¿cómo es el cielo? Entonces dice: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y comienza con una serie de curiosidades y de preguntas. Cuando usted pregunta es porque quiere saber, ¿sí o no? Porque está interesado en el tema. Pero cuando usted escucha: ah, no, sí, todo bien, sí, Señor, no le interesa, no es con usted. Amén. Entonces el Señor le mete como un poquito de intriga al asunto. Y dice: nadie sabe. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero ¿para qué este asunto del misterio y para qué este asunto de las cosas? Volvemos a lo mismo. Si nosotros supiéramos que el Señor viene mañana, la gente se alistaría. ¿Usted qué haría? Mínimo se había bañado, ¿sí o no? ¿Sí? Oliendo la chucha para allá a tener un encuentro con el Señor. Penal, ¿no? Yendo espelucado, viendo con la baba chorreando aquí, no sería adecuado para ir a presentarse delante del Señor. Entonces, se tiene que preparar, ¿no? Su mejor perfume, así como cuando se tuvo su primera cita. Su mejor perfume, sus zapaticos limpios, peinadito. Eso hace uno cuando quiere impactar, cuando quiere agradar a la gente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues es que ahorita en la alabanza, pues yo trato como pues de pedir al Señor que me da temor porque a veces me pone a hablar algo, sí, yo pues tengo temor porque yo digo, yo no estoy preparada, uno la embarra a diario, pero hay momentos en que uno me dice: no calle, hable. Ahorita en la alabanza me puso a hablar en lenguas y me ponía en el corazón a decir lo que decía: hable. Y yo no lo hice, pero no puedo estar tranquila. Me decía que se preparara, se acabara el chupar caranizaba y a la sopa y a la maya la saba. Y ribaya sacan el ribayo sale. Y caio sale que vaya sacaya babais. El caio vai se caminhar e de abaixacara e sale e baricai. El chupayo la mamá y sabe. Me ponía en el corazón a decir que se prepararan, que nos preparáramos porque Él venía pronto y que nos iba a llevar a la presencia de Él, pero me hacía sentir que era el trono donde está Dios, donde está el Padre, que es un lugar muy grande, que sé que Él estaba ahí y nos estaba esperando.
que nos preparáramos. Y me hacía ver como un monte, no verlo físicamente, sino como en el corazón. Y me decía que Él estaba ahí, que porque nos preparáramos, porque Él nos iba a apacentar a nosotros, que Él iba a apacentar a sus ovejas. Amén, amén. Eso fue lo que... El Señor nos manda a probar la profecía, ¿no? Porque esto es una profecía y está totalmente de acuerdo a la palabra, ¿no? Y me parece muy bien y veo un progreso suyo porque la palabra de Dios dice que cuando alguno habla en lenguas, y hay don de interpretación. Y lo que usted ha dicho está totalmente de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Porque el Señor quiere eso, el Señor dice que donde Él va a estar, nosotros también vamos a estar, amén. Entonces yo le doy gracias a Dios por esa palabra, porque eso tiene que animarnos a nosotros. Y el mensaje que Dios trae hoy es que nos preparemos para esa venida, amén, para ese encuentro con Él. Eso es lo que el Señor está hablando. El hecho de que Dios diga, va a ser como ladrón en la noche, es para que nosotros estemos atentos, amén. Hay muchas parábolas de la palabra de Dios que dicen, si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón a minar su casa, estaría atento y no dejaría minar su casa. Mejor visto que se le van a meter al apartamento, ¿usted qué haría? El bate ese de aluminio, ¿sí o no? Por lo menos. Alguna cosa haría usted para evitar que eso pasara, pero estaría vigilante. Amén. Eso fue lo que hizo estas mujeres tan vírgenes prudentes. Estar atentas a su ollita de que no se les derramara. Y aunque les cogió el sueño, ellas sabían que estaban preparadas. Amén. Ya sabían, uy, se apagó esta vaina, bueno, saque la otra. Estaban listas para el asunto, para el encuentro con el Señor. Y la palabra me dice que ellas fueron las que entraron a las bodas del Cordero. Y las otras que se pusieron recochonas y, ay, no, creo que el Señor es bueno y Él me perdona. Ellas no entraron en la presencia de Dios. Amén. A veces esa tranquilidad que nosotros llevamos con decir que el Señor es bueno y Él me entiende y Él sabe y Él me comprende, no es suficiente. Amén. Porque aunque el Señor sea bueno y misericordioso, nos exige comportarnos como hijos. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Comportarnos como hijos. No importa quién se disgusta, no importa quién no le gusta lo que uno hace. Lo que nosotros como cristianos debemos hacer es seguir las instrucciones. Pero una cosa que podría enseñar en mi corazón con esto es desear su venida. ¿Eh? Mucha iglesia está enredada en muchas cosas y no desean la venida del Señor. ¿Por qué creen ustedes que a veces uno no desea la venida del Señor? Estamos mal, no estamos listos. ¿Ven? Está como ayer creo que fui a hacer una vuelta en un apartamento a recoger unos recibos. Y llegué y golpeé. Entonces la señora me respondió desde adentro, una señora ya mayor. ¿Quién es? Yo le dije, César. Vengo por los recibos. Se demoró como 10 minutos en abrir la puerta. Pero no abrió ella sino el esposo. Y ella se metió al baño. La palabra de Dios me dice a mí, para que el Señor cuando venga, no tengamos que huir de Él avergonzados. Eso fue lo que hizo la señora. Seguro está en pijama, con el rulo aquí en la Florida, yo qué vas a ver. Y se metió al baño, no estaba presentable para la ocasión. Y eso es algo que le duele a uno continuamente, no estar uno listo, porque el Señor es bueno y es justo y da las herramientas. Amén. Entonces, no es que el Señor falle en nosotros. La palabra de Dios dice, las faltas no son del Padre, son de sus hijos. Amén. Si usted lee la palabra de Dios, Dios aún en nuestra rebeldía sigue siendo bueno. Amén. Entonces, eso tiene que provocar en nosotros un cambio, un interés por el Señor. Que si el man está parrandeando allá en la esquina y yo alguna vez fui parrandero, venga, se toma una, yo sí, me voy a la cabeza, no, yo voy a decir que eso está mal. ¿Entienden? La lucha, la rebeldía en nuestro interior, la rebeldía en el sentido santo, sano, de rebelarnos contra todo lo que nos aleja de Dios. Eso debería ser una amistad. Yo estos días he tenido una inconformidad con una cantidad de cosas y a veces creo que es de parte mía y otras veces creo que es parte de Dios, pero es con un inconformismo como que
Se siente uno en un río que se lo va llevando, ¿me entiende? El río de la corriente del mundo se lo va llevando a uno. Comienza uno a pensar, bueno, pero el mundo dice que si usted no es exitoso en esto, entonces no iba a hacer nada. Y el mundo comienza como a hacer esa presión social y esa presión psicológica. El diablo comienza como a traer esa opresión. Yo digo, esto no está bien, yo lo que necesito es a Dios. Necesito la aprobación de Dios. La palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esto se trata de esto que dice aquí el apóstol. Dice, ustedes ya saben, yo ya les prediqué a ustedes que la venida del Señor va a ser como un ladrón en la noche. Podríamos meter música de suspenso hasta que el Señor venga, pero el mensaje es que estemos listos para ese encuentro. Vea, lo ratificó hoy el Señor. Amén. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Si nosotros analizamos, de hecho es el derecho de las cosas, ¿no? Analizar lo que está pasando a nivel mundial, analizarlo a través de la palabra. Amén. Porque una cosa pasa, bueno, a veces la gente se vuelve supersticiosa, ¿no? Comienzan a decir, bueno, ¿será que el señor Putin va a desatar la tercera guerra mundial? Pues puede pasar, puede ser, ¿no? Bombas nucleares, y se pone uno muy especulativo sobre el asunto. Y si usted es una persona que ve noticias, comienza a argumentar su discurso con lo que vio en las noticias, ¿no? Pero el argumento nuestro debería ser la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué le digo amén a lo de Mariluz? Porque ella está hablando cosas que están en la palabra. El Señor prometió que donde Él estaría, nosotros también. Amén. Amén. Entonces, si uno va a Mateo 24, que yo les recomiendo que lo lean, el Señor habla de una cantidad de señales antes de su venida. Amén. En esta iglesia tuvimos un pequeño conflicto entre algunas personas que creían que la iglesia, el Señor la iba a arrebatar antes de la tribulación. Esa es la doctrina pretribulacionista. Amén. Pero si usted va a la palabra de Dios y lee Mateo 24, se da cuenta que la iglesia tiene que ser probada. Amén. Y el apóstol Pedro también dice, bueno, la fe nuestra tiene que ser probada como el oro, que aunque es un material perecedero, tiene que ser probado con fuego. Yo me acuerdo de una situación que está pasando en la escuela de fútbol, ¿no? Resulta que el profe de la escuela, el presidente, le dieron la oportunidad de dirigir a la Liga de Bogotá, la selección Bogotá, y él tomó de la escuela y llevó a unos muchachos. Entonces decía un muchacho, ¿a quién cree usted que llevaron? Pues al hijo del profe. El pelado pues juega bien, pero no juega tan bien, ¿me entiende? Entonces alguna persona me decía eso, ¿a quién cree que llevaron? Pues, al pelado, al hijo del profe. Yo le digo, pero es que si yo fuera el presidente y tuviera la oportunidad, pues a mi muchacho le doy la oportunidad, si no sabe, pues aprenda, ¿sí o no? Pero uno ve como la comodidad y lo hace, ¿entiende? Lo hace. Así funcionan las cosas en el mundo, la gente ve la oportunidad y hace las cosas. Pero Dios no está pidiendo que seamos de oportunidades, sino constantes. Una predicación hace poco de mi amado Jesús en Neiva y decía eso, la constancia hace que uno alcance las cosas. Amén. Entonces, si usted es un hombre constante en la lectura de la palabra, se va a dar cuenta de las señales que el Señor da. En Mateo 24 el Señor habla de una cantidad de señales que están pasando. Entonces nos damos cuenta que podemos analizar lo que se está moviendo en el mundo a través de la palabra. ¿Cuántas señales están pasando en el mundo? Las guerras, las rumores de guerra, las pestes, las hambres. Todos estos son principios de dolores, habla la palabra. Pero el Señor da una cantidad de pistas para que nos demos cuenta cuándo va a ser su venida. Como lo que habla el profeta Daniel, ¿no? De la abominación desoladora. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que después de esas cosas va a venir la señal del cielo. El mensaje central el punto central de este mensaje es la venida del Señor, ¿no? Que es algo que nosotros tenemos que estar esperando y deseando.
Y el Señor habla en muchas parábolas, pero una de las que estuve como relacionando con este asunto es la de las vírgenes. Las vírgenes estaban pensando en el encuentro con el Señor, las prudentes. Estaban analizando su doble ración de aceite, su doble unción. Y estaban atentas. Y no querían compartir eso con un poco de gente vaga ahí que no estaba interesada por la venida del Señor. El pastor Antonio decía eso. Bueno, si ustedes como siervo de Dios se dan cuenta que una persona se le ha gastado tiempo y recursos y la persona no quiere, déjala ahí y dedíquese a una que sí quiere. Amén. ¿Cuántas veces el Señor gasta recursos en una persona y no da fruto? Y eso le sirve a otra que sí quiere. Entonces, Él habla de señales. Y los que están atentos a su venida se aferran a las señales, a la palabra de Dios. Porque si usted lee Mateo 24 se da cuenta que va a haber mucho engaño, mucho peligro. Y analizándolo en el contexto en que estamos de la Navidad y de la fiesta y la parranda, hay muchas cosas que engañan. Eso es como muy dulce, ¿no? Como que trata usted de jalarlo y decir, ay, pero es que es lindo, vea la vida del niño Jesús. Y el amor y la paz y los momentos de familia donde uno se regocija, donde uno puede compartir con la familia una comida, un vino. Todo ese mal trae como su justificación, ¿no? Pero hermanos, yo le digo una cosa, yo que tomé harto, una cosa es usted sus 5 sentidos, ya otra cosa es usted con sus guarilajes en la cabeza. Ya usted pierde la capacidad de juzgar lo que es bueno. Y no solamente con el vino, sino también las conversaciones, ¿no dice la palabra de Dios? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Solo con un chiste verde que usted se diga, o se ría de un chiste verde que echó otro, ya se comienza a sentir que el espíritu como que, ¿qué está haciendo, hermano? Los que se interesan por el reino de Dios piensan en el reino de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que si usted resucitó con Jesucristo, tiene que andar buscando las cosas de arriba, las que están en el cielo. Pero desafortunadamente todas estas cosas que pasan hacen que mucha gente se incline por el mundo. Y yo digo, bueno, aparentemente a los ojos del ser humano no es malo que la gente se reúne en familia, que todos se pongan su saco rojo con cuadritos verdes y blancos y el gorro. A los ojos del mundo no es malo, pero detrás de todo eso hay una cantidad de ritos y de consagraciones que si usted es un hombre que conoce a Dios, va a juzgar. Bueno, vamos a hablar de que no sea un hombre que solamente conoce a Dios, que si usted es un hombre que ama a Dios, va a decir, esto no está bien, esta natilla sabe como raro, estos buñuelos saben como raro, no por lo material, ¿no? Sino por lo espiritual. Marilu se hizo la pregunta de las velas, tiene su significado. ¿Ven? El árbol de la Navidad tiene su significado. Yo meditaba en lo que dice la palabra cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, no van a plantar ningún árbol de acera cerca de aquí de mi templo. Amén. El mundo lo puede pintar precioso. Y el mundo quiere, la palabra de Dios dice que el diablo va a engañar aún a los escogidos si es posible. Entonces imagínense cómo tenemos que estar nosotros amando al Señor, buscándolo para no caer en ninguno de esos engaños. Porque la palabra de Dios dice que el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban ahí delante del Señor sirviéndole, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia de todo eso? Que están encerrados en prisiones. Ahí los tiene el Señor reservados para el castigo que va a traer. Amén. Entonces el engaño es fuerte. ¿Qué dirían las vírgenes imprudentes? Lo que hablamos ahorita, el Señor es bueno, yo sé que el Señor me la rebaja, Él es buena gente. Ahí yo pongo cara de, pobrecito yo, y el Señor me la rebaja. Pero el Señor no es así. Dios quiere personas reales. Y lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Vamos a ser probados. Y yo creo, la Biblia hablaba que día en Ezequiel hablaba de que si Dios viniera y sobre la tierra estuvieran Moisés y Daniel,
solamente ellos serían salvos. ¿Cómo es el asunto de comprometido? ¿Cómo es de seria la cosa con Dios? ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Moisés? Amén. Y eso no lo hago solamente para echarle flores a ellos, porque fueron hombres de Dios ejemplares, sino más bien para compararme en qué soy yo. Amén. ¿No dice la Biblia que ella es como un espejo donde uno tiene que considerarse? Entonces el asunto es bastante fuerte, amén. Que el mundo va a tener su momento de auge, claro, eso es así. El Señor habla de que hubieron imperios que Dios usó para reprender a Israel, pero esa gente que también oprimió a Israel va a llevar el pago. Dios les va a dar el pago, amén. Entonces Dios habla también del pago que le va a dar al mundo, eso lo dice la palabra de Dios. Todo el que no reciba a Jesús va a recibir la ira de Dios, la ira del Cordero. De esas cosas Dios nos quiere guardar, amén. Es como cuando usted dice, bueno, usted no me hace caso, no me lava la loza y yo vengo y le doy su buen hermano. Pero uno a veces toma esa orden como que, uy, mamá sí que es brava. No, tu mamá quiere evitarme la buena. Porque quiere que usted lave la loza, quiere que le ayude, ¿sí me entiende? Porque ella está dando su sudor, su trabajo para beneficio suyo, amén. Y el Señor dio más que su sudor, amén, dio su sangre para evitarnos ese castigo eterno, amén. Entonces dice que esa venida va a ser de repente, va a ser espontánea. Y habla aquí de los dolores de la mujer encinta. ¿Cuántas tienen hijos acá? ¿Y cuántas han tenido esos dolores? ¿Qué hacen ustedes? No, totear la risada, no. Póngame música ahí que está pasando bueno acá. Algo que lo obliga a uno a ir allá que lo atienda, ¿no? Algo que lo obliga a uno a gritar, a llorar. Yo no puedo decirles que lo experimente porque yo soy un hombre, ustedes son las mujeres. Pero es algo que lo doblega a uno. Yo tuve algo parecido de lo que hablan los doctores que dicen que un cálculo es como el parto de los hombres, algo muy doloroso. Me obligó a mí a ir al médico, que algunos somos terquitos, ¿no? Pero yo quiero ir al médico a sentarme allá 3 horas, 5 horas en urgencias. Pero si voy es porque ya me toca, sí me tocó ir. El caso de un bebé es lo mismo, ¿no? Va a ser algo espontáneo, va a ser algo inmediato. Yo alguna vez tuve un sueño, muy hermoso ese sueño, pero sentí angustia, porque se apareció una gran nube como azulita en el cielo, y era como la venida del Señor, ¿no? Y yo en mi espíritu sentí que no estaba listo, y sentí una angustia impresionante. Yo no sé quién de ustedes ha visto la película de El Progreso del Peregrino. Sale una escena donde el Señor viene y las almas vuelan hacia Él como una luz azulita pero brillante. Así fue mi sueño. Yo estaba con un primo con el que andaba mucho en la parranda y en esas cosas. Pero yo sentí angustia en mi espíritu porque yo sentí que no estaba listo y que el Señor se llevaba a la iglesia y yo no estaba ahí. Yo veía las almas volando hacia el Señor. Y mi primo, grave, no lo veía por ningún lado, también me dio angustia por el hombre. Pero en medio de esa angustia y de ese dolor desesperante, el Señor dijo, o sea, yo en el sueño sentía muy hermoso. Sentí como un volador así, arriba, y llegué a la nube donde estaba el Señor. De eso habla la palabra de Dios, que Él va a venir en la nube con nosotros, amén. Y para eso tenemos que estar listos, preparados, instruidos. La instrucción es para seguirla, no para lo que dice la gente rebelde, que las reglas son para romperlas. La instrucción es para seguirla, ¿eh? Y si yo sé que el Señor quiere esto, si hemos fallado en esa instrucción, retomemos las cosas. Señor, denos la oportunidad otra vez de retomar las cosas. Porque si Dios ha tenido misericordia de nosotros y estamos aquí hoy, es porque Dios nos ama y nos quiere dar esa oportunidad. Amén. ¿Cuántos se fueron con la pandemia? Eso es un privilegio que Dios nos da de estar acá. Amén. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces dice aquí que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo anda buscando la paz y la seguridad,
pero no la andan buscando en Dios. El Señor habla de la paz que Él da, y no la da como el mundo la da, dice la palabra. El mundo anda buscando la paz. Ustedes no se han dado cuenta los católicos como andan metidos en todo conflicto. Allá están con el ELN tratando de arreglar la paz. No estuvieron con las FARC. No salía un curita ahí intercediendo por Pablo Escobar. Yo cada vez que sale ese mensaje de minuto, yo me acuerdo de ese señor. Era un hombre que intercedía por un hombre malo. ¿Y ustedes creen que eso es de Dios? Pues Cristo intercedió por nosotros. Pero imaginen uno aquí siendo terrorista y Señor, hágale otra vez piedad a Él para que me perdone. Y uno en la misma. Como que no está la lógica de Dios, ¿no? Dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo habla muy bonito de la iglesia de los tesalonicenses. Habla del orden que ellos llevaban, de la comunión, del amor por los santos, de las dádivas que ellos le daban a los apóstoles y a todo el que servía en el ministerio. Era gente que tenía relación con Dios. Amén. Y dice aquí que no estaban en tinieblas. Es la garantía que Dios nos da para que no nos sorprenda la venida de Él. Amén. Dice, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. Aquí nos manda a velar, ¿no? A estar atentos a las cosas de Dios. Cuando usted no está ocupado en las cosas de Dios, hermano, eso es como matemática, ¿no? Cuando usted no suma, entonces está restando. Y el Señor lo dice, el que conmigo no recoge, ese desparrama. Cuando usted no está en las cosas de Dios, ocupado en las cosas de Dios, el diablo lo tiene ocupado, hermano. Así es. El diablo lo tiene distraído. El diablo dice, eso se merece quedarse este domingo descansando, has trabajado mucho. Quédate mirando la final del mundial. Comienza uno a creer, uy, sí, claro, yo tengo derecho, que yo me parto el lomo. Eso dice el diablo, ¿ven? Diego uno a veces no distingue quién está hablando. Que iba a predicar el pastor Carlitos sobre eso. El diablo es el padre de mentira. Y le bota, tome sus dardos. Y uno se queda meditando en lo que dijo. Pero es que yo soy bueno, pero es que yo hago esto, pero es que yo hago lo otro. Y comienza uno a crear un argumento contra las personas y contra Dios. Amén. Si usted no está ocupado en las cosas de Dios, el diablo sí le tiene trabajito, sí lo va a entretener. Amén. Digo, no sé, va a entretener como 30 años del diablo. Y este no es un momento para uno, ay, sí, que la Navidad no es que me invitaron a un cumpleaños, no que es que me invitaron a una primera comunión, a un matrimonio. Claro, lo estamos invitando aquí a punto para que venga a adorar a Dios. Y ahí sí, la excusa, uy, no, pero si no, anoche dormí hasta, me acosté tarde y me cogió el sueño. No, que es que mi mamita todavía le gusta la Navidad, entonces, no, hermano, la palabra de Dios dice que si uno pone primero a los familiares que a Dios, no es digno de Él, amén. Amén. Además, Dios tiene una cantidad de cosas preciosas para nosotros. ¿Cómo debemos de meternos golazos? Amén. Dice entonces el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Aquí me está hablando la palabra de tres cosas muy importantes, ¿no? La fe, el amor y el yelmo de la salvación. Son como las tres cosas que van juntas y nos acercan a Dios, ¿no? De la fe se ha hablado mucho, se ha hablado muchas cosas. Y si vamos a la fe, muchos pensarían en el versículo que habla Hebreo, ¿no? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tomamos mal el concepto decimos, yo creo en Dios, algún día Dios hará algo por mí. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios es certero y Dios es cumplidor. Dios promete pero cumple.
Entonces lo que decía el pastor todo el día, la fe de nosotros no es ciega. Amén. Tiene una dirección. Y es una fe que nos tiene que guiar a conocer a Dios y a creer en Dios. Amén. Acercarnos a Él. Que yo le estoy pidiendo algo a Dios hace tiempo, si no me ha llegado, entonces debo de creer en Dios. Bueno, pregúntese si lo está haciendo de la manera adecuada. Amén. Si usted está siendo sincero en su corazón, si está siguiendo los tips que Dios le da, que usted le pidió trabajo a Dios, pero que ahora su trabajo no lo deja venir a los cultos, ¿es lógico o no es lógico? Si Dios le dio ese trabajo y usted ama a Dios, Dios le va a aparejar el asunto. Amén. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo dolor, dice la palabra. Dios conoce todas las cosas. Entonces, es necesaria la fe. Pero cuando yo voy allá a Gálatas, me parece que habla que está la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Exacto. Entonces, es necesario que amemos al Señor. ¿Por qué peca uno? Porque no ama al Señor. ¿Por qué no predica la palabra? Porque usted no ama al Señor. Ni a los hermanos. De eso hablaba hace poco el pastor Antonio. Es necesario amar a Dios. Si usted ama a Dios, no va a pecar. Porque le va a pasar lo de las vírgenes prudentes. Va a estar pensando en el Señor. Señor, y si hago esto, no, a mí no me gusta eso. ¿Qué le pasó al profeta Balaam? Se consultó al Señor. Señor, voy, no vaya. Señor, voy, no vaya. Señor, y si voy, pues entonces vaya, hermano. Pero el Señor lo quería matar. Sí. Y a veces uno le cuesta pensar, uy, ¿será que esto le gusta a Dios? Tal vez no, pero a mí sí. No, ¿me entiendes? Dios es lógico. Y si un papá ama a un hijo, ¿cómo le va a aconsejar? A mi hijo, venga, nos echamos aquí unos tragos y después nos vamos para otro lado. Si usted ama a su hijo, va a querer que su hijo haga lo bueno para que no tenga después consecuencias. Esa es la lógica de Dios. Dios nos ama a nosotros y nos muestra su camino, sus consejos, para que después no vengan sobre nosotros cosas malas, consecuencias malas. Amén. Entonces es necesario esto. Pero el Señor me hace pensar a mí sobre el diezmo de la salvación. El diezmo es un artefacto como un casco que usted le pone en su cabecita para no sufrir daño, ¿no? ¿Qué se pone Jason para montar en la moto? Su casco, ¿sí o no? Y si se llegase a caer, ese casco le va a proteger su cabeza. Es un punto vital en el ser humano, ¿no? La cabeza. Pero en nosotros es tan vital nuestra cabeza que Dios nos quiere proteger nuestros pensamientos. Amén. Y aquí habla, en diferentes partes de la Biblia habla sobre el diezmo de la salvación. Es andar pensando en nuestra salvación, que es como el punto central también de todas estas cosas. El que ama la salvación anda pensando en la venida del Señor. Amén. Es como cuando usted pone una cita con su novio o su novia, 5, 10, 15 minutos, usted comienza a mirar a dónde está y comienza usted a pensar, bueno, pero algo pasaría porque yo aquí esperando. ¿Qué es lo primero que usted hace? Llamar a ver qué pasa, ¿no? Y su deseo es que la cita que le pusieron se efectúe, que la persona llegue. Mientras tanto usted va a estar pensando qué le pasaría, porque me dijo que iba a estar hasta ahora. Tiene que mantener su mente ocupada en el Señor, en la salvación. La palabra de Dios dice que procuremos con diligencia estar aprobados delante del Señor. Y eso es andar pensando en la salvación, en el Señor. La palabra lo habla de otras maneras, dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. ¿En qué tienen que estar puestos sus ojos, sus pensamientos? En el Señor. Y es algo muy importante porque es que la palabra de Dios dice en Mateo 24 que el diablo va a venir con señales y prodigios mentirosos para engañar aún, si fuera posible, a los escogidos. Entonces imagínese usted que diga, no, pero es que eso se parece a lo que Dios dice. A mí me dijeron algo muy... Yo escuché alguna vez que lo que está diciendo ese que se levantó ahí nuevo,
dice cosas parecidas a lo que dicen en la Biblia. ¿Cuántas personas se van a engañar? Amén. Entonces tenemos que estar pensando y inquiriendo la palabra de Dios para encontrarnos con Él en ese momento. Amén. Amén. Dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imaginen cuántos van a sufrir la ira de Dios. Mucha gente habla mal de Dios diciendo, pero es que Dios, si Dios fuera bueno, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Tenemos que pensar, conocer a Dios y darnos cuenta que Él tiene planes de bien para nosotros, dice por ahí Jeremías. Planes de bendición y no de maldición, para que tengamos el fin que Él desea. Bendición quiere Dios para nuestra vida, ¿no? Dice aquí, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Ese es el plan de Dios. Amén. Y a ese plan nos tenemos que ajustar nosotros, al plan de Dios. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí dice dormir o velar, ¿no? Si usted se queda toda la noche cuidando su casa, es una persona que vela, que cuida. Pero habla del sueño, lo que le pasaba a las vírgenes. Ellas se cabecearon y durmieron todas. Pero ¿qué salvó a las vírgenes prudentes? Que ellas estaban listas. No se quedaron en la recocha, sino que fueron preparándose para la venida del Señor. Amén. Dice, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Tesalónica era una iglesia que estaba lista, amén. Pero era necesario que el apóstol Pablo estuviera ahí, instruyendo, vigilando cómo era el asunto. Y era una iglesia que estaba preparada para el encuentro con el Señor, amén. Ese es el mensaje que Dios trae hoy para nosotros, en medio de toda esta folgorio y fiesta y desorden, y del afán de uno, porque a veces le entra un afán de hacer lo que hace todo el mundo. Eso se vuelve como una epidemia, ¿no? ¿Qué tal persona saltó del bollillo? Yo también quiero. ¿Qué tal persona subió una foto comiendo escorpiones por allá en Indonesia, en China? Yo también quiero probar, me parecería chévere porque yo nunca he probado un escorpión aquí en Colombia. ¿Vale? Por ahí tierra caliente que lo pique un escorpión. Y uno vuelve como muy influenciable, ¿no? Más bien dejémonos mover por el Espíritu Santo, ¿eh? Por cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, una iglesia bien dispuesta, preparada para el encuentro con Él. Entonces, yo les invito a que oremos. Le damos gracias a Dios por estas cosas que nos dicen. Si Dios no estuviera interesado en nosotros, ¿qué sería de nosotros, no? Pero Dios se interesa en nosotros y quiere que estemos preparados. ¿Amén? Bueno, vamos, Señor bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Damos gracias por, Señor amado, el interés que tú tienes en nuestra salvación, Rey, por ese mensaje tan bello, Señor amado, que has traído, Dios, de querernos tener, Señor amado, allá en tu trono, Señor bendito, contigo, Dios, contigo, Señor. Así es una persona cuando ama, Señor amado, quiere estar con el amado, con la persona que ama, Dios. Y tú nos hablas de ese amor, Señor amado, que has revelado, que has expresado, Señor amado. El amor tuyo, Señor amado, que no se agota, Señor amado, que no es condicional, Señor. El amor tuyo, Señor amado, que va más allá, Señor. Lo has demostrado tantas veces, Señor precioso. La palabra dice que tú, Señor amado, no miraste las cosas, Señor amado, no miraste que eras Dios como cosa que aferrarte, Señor, sino que te despojaste de todo, Señor amado, y tomaste forma de hombre, Señor, y te humillaste hasta la muerte de cruz, Señor bendito. Yo te pido que nos des entendimiento, Señor, para comprender, Señor, para llegar a la profundidad, Señor amado, de todas estas cosas, Señor, para comprender tus pensamientos que son profundos, Señor, tus obras que son maravillosas, Señor amado, para comprenderlas, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos la riqueza, la gloria, Señor amado, lo importante, Señor amado, que es venir a escuchar tus palabras, Señor,
y a cumplirlas, Señor amado, a estar preparados, a anhelar tu regreso, Señor Jesucristo, a despegar de esta tierra y tener un encuentro contigo en las nubes, papá, a ir a ese lugar precioso, maravilloso, donde no hay dolor, donde no hay llanto, Señor, donde no hay tristeza, papá, sino que va a ser un gozo, Señor, un gozo inagotable, Señor amado, junto a ti, papá. Yendo, Señor amado, a derramar nuestro corazón, Señor amado, a tener deleite contigo, papá, a disfrutar de tu hermosura, Señor amado, a disfrutar de tu bondad, Señor precioso. Ayúdanos, papá, a prepararnos, Señor amado. Redarbúyenos, Espíritu Santo, y háblanos, Dios. Cuando la carne quiera jalar, Señor amado, que esté tu consejo, Señor amado, ahí, reinando en nuestra vida, papá. Cuando la carne quiera deleitarse, Señor amado, en lo que no conviene, que estés tú, Señor amado, hablándonos, Señor. Hablándonos, redarbuyendo, Señor, aconsejando, papá. Porque lo que tú has derramado para el hombre, la humanidad es grande, Señor amado. Has derramado la salvación, Señor, el perdón, la restauración, Señor amado. Tu palabra dice que tú has pasado por alto, Señor amado, nuestros pecados pasados, Señor. Bendito sea, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor amado, ayúdanos a prepararnos, Señor amado, a alistarnos, a menospreciar el oprobio, Señor amado, a despreciar lo que nos aleja de ti, Señor amado, y a apreciar, Señor amado, tus mandamientos, tu voluntad que es buena y agradable y perfecta, papá, a deleitarnos, Señor amado, y vivir una vida de comunión contigo, Señor. Hoy, Señor amado, enséñanos a apreciar y amar, Señor amado, este lugar, el lugar de reunión, Señor amado, los momentos de aprender de ti, de escuchar tus palabras, a amar, Señor amado, la adoración, Señor amado, el fruto de labios, Señor amado, a amar la intercesión, Señor, que todas estas cosas son las que nos conducen a tener una comunión contigo, papá, a poner por obra tus mandamientos, Señor. Yo lo pido para nosotros los grandes, Señor, pero también para los niños, Señor, que ellos sepan amar, Señor amado, todo lo concerniente a ti, papá, todo lo que tiene que ver contigo, Rey, todo lo que tiene que ver con la salvación, con tu amor, con tu mensaje, Señor, con la reprensión, Señor bendito, amarte, Señor, amar tu presencia, Rey, a consultar a ti cuando estamos confundidos, a venir a ti cuando estamos tristes, papá, cuando necesitamos tu abrazo, Señor amado, tu consuelo, papá, y a tener muy claro, Señor bendito, que eso va a tener una fecha de caducidad, Señor, que eso va a tener un fin, papá, y el fin que nosotros necesitamos, Señor amado, es tu venida, Rey precioso, es encontrarnos contigo en las nubes, Señor amado, y Señor amado, ser felices contigo, papá. Aquí todo es limitado, Señor amado, aquí todo pasa, Señor. Tu palabra dice que el mundo y sus deseos pasan, Señor amado, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre, papá. Tu palabra dice que no para siempre va a quedar caída, Señor amado, tu iglesia, Dios. Hoy te pedimos trae consuelo, Señor, fortaleza espiritual, Señor, a través de tu Espíritu Santo. El deseo profundo, Señor, por estar en tu presencia, Señor, por venir al culto, por venir a las reuniones, Señor amado, por tener de ti, Señor amado, la porción que necesita nuestra alma, papá, por tener tiempo de comunión contigo, Señor, el encuentro contigo, la reunión contigo, Señor amado, por escuchar tu voz, papá, por recibir de ti la sabiduría, Señor amado, la inteligencia, papá, por recibir de ti toda tu plenitud, Señor, el espíritu de consejo, Señor amado. Tanto lo necesitamos para nuestra vida, para nuestros hijos, Señor. La llenura tuya, papá, la plenitud de ti, papá. Y el gozo, papá. Yo te pedí esta semana porque nos des el gozo de la salvación, Señor amado, continuamente, Señor amado. Para que, Señor amado, nuestra carne no moleste y no la complazcamos buscando gozo en las cosas terrenales que nos separan de ti, papá. Mucha gente se goza en las cosas que se celebran en estos tiempos, Señor. Pero yo te pido que nos des el gozo de tu presencia, Rey, el gozo de estar contigo, papá, el gozo de la salvación, el gozo, Señor amado, de conocer la ciudad celestial, Señor amado, la nueva Jerusalén, papá, lo que tú le mostraste a Abraham y a todos estos hombres que creyeron en ti, papá. Ellos no esperaban, Señor amado, solamente la ciudad terrenal, la Jerusalén terrenal, Señor. Esperaban la celestial, la que tiene fundamento, dice tu palabra, Señor. Muéstranos esto, papá. Muéstranos esto, Señor, y cautívanos, enamóranos de ti, papá. Enamóranos de ti, Señor precioso.
más y más, Señor amado. Así como esa Sulamita, Señor amado, se angustiaba porque no te encontraba, Señor, y salía a buscarte desesperadamente, Señor. Que nuestras almas corran en pos de ti, Señor amado, y que nos embriaguemos de amores contigo, Señor, contigo, papá, que nos embriaguemos con el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo pido estas cosas, Señor, para tu pueblo, Señor amado, y para mí también, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Dios. Este culto se extendió un poquito, Señor amado, pero qué delicioso, Señor amado, sería perder la noción del tiempo delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor amado, y bendecimos a tu iglesia, papá. Te pedimos, Señor amado, que bendigas, Señor, a todo aquel, Señor amado, que tiene en su corazón honrarte, Señor, con los diezmos, con las ofrendas, Señor amado. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran, Señor. Y el diezmo es un reconocimiento a tu sacerdocio, amado Señor, a tu entrega, Señor amado, a tu sacrificio, y un reconocimiento a que tú diste la victoria, Señor amado, y nos darás la victoria en todas las cosas, Dios. Damos gracias, Señor amado, y despedimos a tu pueblo, Señor, pidiéndote que te glorifiques en esta semana, Señor amado, y en este resto del mes que es un poco difícil, Señor amado, en la parte espiritual. Pero, Señor amado, en ti tenemos victoria, amado Señor. En ti tenemos gozo, Señor, y alegría, papá. También oramos, Señor amado, y atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, Señor. Y toda furia del enemigo, Señor amado, está delante de ti, Señor amado, acusándonos a nosotros, pero tú eres nuestra victoria, Señor. Tú eres nuestra justificación y tú eres nuestra paz, Señor Jesús. Te bendecimos y te amamos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, los que están ahí, Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo domingo o en una próxima predicación. Amén. Dios los bendiga y les pedimos que estemos todos orando para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Amén. Continuamente. Dios los bendiga. Amén.